tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Jesús, tan consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido. Señor, esta mañana queremos hacer una fiesta, Padre, en esta plataforma, Padre, para glorificar tu amor, tu misericordia, tu salvación, amado Dios. Te adoramos, Señor. Tus hijos declaran una fiesta, Señor, porque tú eres grande en misericordia, Señor. Te adoramos, adoremos juntos a nuestro amado Jesús. Oh sí, Señor, te exaltamos, Padre eterno. Gracias, Jesús. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra, al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra, al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Al santo, Santo, digno, digno, al Cordero, al Cordero, que vive para siempre. Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Oh, 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 fiesta, hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. Oh, 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 oh. Oh sí, Señor, te cantamos, Señor, aquí en la tierra, Padre. Gracias, Jesús. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra, al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra, y al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Al santo, Santo, digno, digno, al Cordero, al Cordero, que vive para siempre. Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Oh, 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 fiesta, hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. Oh, 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 oh. Oh sí, Señor, declaramos una fiesta, Padre, para glorificar y honrar tu santo nombre, Dios. Vamos todos juntos. Hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta. hacemos Vamos todos juntos fiesta, cantándole al Señor. Fiesta, fiesta, hacemos fiesta,
Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Después de tener este tiempo de alabar al Señor, quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes, a los amigos que nos sintonizan en esta hora, esperando que sea Dios el que ministre sus vidas en este momento. La palabra de Dios nos dice en Lamentaciones 3:23 que las bondades del Señor son nuevas cada mañana y que su fidelidad es grande. Y es por esta fidelidad que nosotros debemos de estar agradecidos cada día de nuestras vidas. Así como están, les voy a pedir que por favor inclinen su rostro, cierren sus ojos y vamos a orar al Señor para poner este tiempo en sus manos. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por este hermoso día. Gracias, Dios, por la dicha que nos da de podernos levantar y poder experimentar de un día más. Gracias, Padre Santo, por todo lo bello y maravilloso que hace en nuestras vidas. Bendiga a nuestras familias, bendiga a cada hermano de la iglesia, a cada amigo, a cada persona que nos está viendo en esta hora. Que podamos ser edificados, Señor, que podamos ser llenos de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero que presten mucha atención. A continuación, les haré un recordatorio de todas las actividades que tenemos para esta semana. El día de hoy se invita a todos los niños a las 11:30 para que puedan ser parte de la clase bíblica y así poder realizar su trabajo manual como todos estos domingos se ha estado haciendo. También quiero recordarles que el día de mañana tendremos lo que es nuestro altar familiar. Motivo a todas las familias de la Iglesia Emanuel para que podamos ser parte de este tiempo de edificación familiar. El día jueves a las 7 de la noche tendremos nuestro culto de adoración. Hermanos, seamos partícipes de este tiempo, de igual modo poder ser edificados por el Señor. A todos los jóvenes se invita el día viernes para que puedan formar parte de nuestro devocional juvenil a las 6:30 p.m. a través de Zoom. El día sábado de 6 a 7 a.m. nuestra oración matutina. Les motivo, hermanos, para que podamos orar, clamar a Dios por nuestro país y por todas nuestras necesidades. Y el domingo a las 10 de la mañana, como sabemos, tenemos nuestro culto dominical. Después de haber escuchado todas las actividades que tenemos en la semana, quiero invitar a la iglesia, quiero invitar a nuestros amigos que nos acompañan, de que puedan preparar su corazón y adorar el nombre del Señor en esta hora. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies. A tus pies, arde mi corazón. Entrego lo que
más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Damos gracias a Dios, mis amados hermanos, por este tiempo de adoración que hemos tenido. Bienvenidos a este tiempo de la reflexión de la palabra. Vamos a entrar en materia y vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 1, versos 1 al 11. Hechos, capítulo 1, versos 1 al 11. Vamos a tratar esta mañana sobre un tema muy importante y que Jesús en este capítulo lo deja como algo establecido de mucha importancia. Y es hablar un poco de la persona del Espíritu Santo. Si bien es cierto, es el tiempo donde Jesús, o el escritor del libro de Hechos, Lucas, habla de la ascensión de Jesús. Es cuando Jesús se despide de sus discípulos para ya retornar a la gloria eterna, a la gloria celestial. Pero en esto hace énfasis en este punto muy importante en lo que es la persona del Espíritu Santo. Ahí en el libro de Hechos, en los primeros versículos, encontramos las palabras que hablan sobre lo que es la transición que hay entre el libro de Lucas al libro de Hechos, porque es escrito por el mismo escritor, valga el juego de palabras. Y ahí en este dice lo siguiente en los versículos 1 al 3, ¿verdad? Dice: en el primer relato que escribí, Teófilo, trato de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, dice versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Si se fija usted, comienza aquí el escritor a declarar lo que Jesús, o lo que se había escrito de Jesús en el libro de Lucas, y lo relaciona con el libro de Hechos, porque allá conocemos de las enseñanzas de Jesús, pero aquí vamos a conocer en el libro de Hechos de las maravillas y milagros que el Espíritu Santo va a hacer en la iglesia y a través de la iglesia. ¿Qué le parece si inclina su rostro y hacemos una breve oración para que nos introduzcamos en el tema completamente? Padre, en el nombre del poderoso de Jesús, te damos la gloria, la honra y la alabanza de esta mañana. Agradecidos, Padre, por tu bondad, por tu misericordia y por tu amor. Esta mañana queremos ser iluminados por el Espíritu Santo a la luz de la palabra y poder entender y aplicarla a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús quedamos en tus manos. Espíritu Santo, ministranos, guíanos y enséñanos.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, entonces el Evangelio de Lucas va a narrar la vida y ministerio de Jesús en su primera venida. Pero al inicio del libro de Hechos vemos que la partida de Jesús, él va y se despide antes de ascender de sus discípulos, pero también él va a dejarles algo muy importante, como un consejo muy necesario, una orden, un mandato. Él les dice que deben de permanecer, les instruye que se queden en Jerusalén. Y ahí en los versículos 4 dice lo siguiente: y reuniéndoles les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Jesús ya había advertido anteriormente a sus discípulos que tenían que recibir la promesa, que Él se iba, pero que ellos no iban a quedar solos, no iban a quedar abandonados, que iba a quedar una persona enviada por el Padre. Fíjense entonces, estudiemos a continuación esta parte importante del contenido de estos versículos del 1 al 11 del capítulo 1 del libro de Hechos. La promesa del Espíritu Santo. Jesús les dijo a cada uno, a sus discípulos, les dijo que debían de esperar la promesa del Padre. ¿A cuál promesa se estaba refiriendo Jesús? ¿De qué promesa está hablando? Pues en el versículo 5 dice lo siguiente: pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Dentro de pocos días. Hay una promesa maravillosa para los discípulos, y esa promesa también es para usted y para mí. Esa promesa gloriosa. Jesús ya les había hablado de esta promesa del Espíritu Santo en esa madrugada. Antes de morir en la cruz, el Señor les dijo que debía partir, pero que ellos no quedarían solos. Allá en el libro de San Juan, capítulo 14, verso 16 al 20, dice el Señor Jesús hablándole a sus discípulos: yo rogaré al Padre, dice, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No es solamente que le acompaña, es que está en la vida del cristiano. No os dejaré huérfanos, dice, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Aunque Jesús se fue al cielo, Él no nos deja solos. Nos deja al Consolador, al Espíritu Santo de Dios. Él deja al Espíritu Santo de Dios. Él mora con nosotros. También no solamente mora con nosotros, sino que mora dentro de nuestras vidas. Claro lo dice el versículo 17, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros también. Mire qué preciosa palabra. Usted y yo no estamos solos. Los cristianos no estamos solos. Tenemos la presencia del Consolador en nuestras vidas. Y no es algo que está externo, no es algo que está lejano. La persona del Espíritu Santo está en nuestras vidas. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Jesús dijo que convenía que Él se fuera, que al irse nosotros tendríamos el beneficio de recibir la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesús lo dijo en Lucas 16, 5 al 8 claramente: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿dónde vas? Mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Los discípulos se pusieron tristes cuando Jesús les dijo que tenía que irse. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya,
porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí está claro el principio y la doctrina de que el Espíritu Santo es el que convence de pecado al ser humano. Sí, nosotros hablamos de la palabra, nosotros predicamos la palabra, nosotros enseñamos la palabra, pero quien convence de pecado, de justicia y juicio en el corazón del individuo es el Espíritu Santo. Por eso es importante que cada uno de nosotros celebremos el culto, celebremos la fiesta, pero que tengamos como algo maravilloso la persona del Espíritu Santo en nosotros. Si el Espíritu Santo no está como activo en nuestra vida, guiando nuestras vidas, perdónenme, pero todo lo que digamos en relación a que somos creyentes quedará en nada. Y lo seguiremos viendo. Mire, primero hay algo bien interesante que usted debe entender. Primero creemos en Jesús y luego el Espíritu de Dios viene a morar dentro de nosotros. Primero creemos en Jesús y luego el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. En el libro de Juan 7, 38 al 39, Jesús lo dijo: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, de los que habían creído en él, habían recibido por el Espíritu, no habían sido todavía, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. La partida de Jesús dio paso a la persona del Espíritu Santo en nosotros. Primero recibimos a Cristo y luego el Espíritu Santo, a través del convencimiento de pecado, Él toma control de nuestra vida. ¿Qué hace el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros? Hay tres cosas que el Espíritu Santo va a hacer dentro de nuestras vidas. Y yo quiero que usted ponga atención esta mañana. Número 1, nos capacita para hacer lo que no podemos hacer por nosotros mismos. El Espíritu Santo dentro de nosotros es lo que nos da poder de Dios. Nos capacita para hacer las cosas que no podemos hacer por nosotros mismos y nos da el poder de Dios. Es importante que usted entienda qué hace el Espíritu Santo en su vida, qué hace el Espíritu Santo en mi vida. Él nos capacita para hacer las cosas que no podemos hacer por nosotros mismos, pero también nos muestra y es muestra de que el Espíritu Santo pone poder de Dios dentro de nuestra vida. Número 2, nos da poder para hacer la obra de Dios en este mundo. Señales, milagros, la sabiduría, profecías, sanidades, interpretación de lenguas. El Espíritu Santo es el que se encarga de despertar en el ser humano, en el cristiano, los dones y talentos sobrenaturales, los dones que vienen de Dios, los dones sobrenaturales. Entonces es importante que el creyente entienda que es el Espíritu Santo de Dios el que despierta el poder de Dios para hacer la obra que el cristiano aquí en la tierra debe de hacer. Pero luego nos da revelación de Dios y de su voluntad. Hermanos, si el Espíritu Santo no está guiando nuestra vida, si el Espíritu Santo no tiene control de nuestra vida, si Él no es el que nos está guiando en nuestro diario vivir, difícilmente se cumplirá este tercer principio que le mencioné, que nos da revelación y nos hace conocer su voluntad. El Espíritu Santo es el que se conecta con el Padre y nos muestra a cada uno de nosotros la calidad de vida que estamos llevando y nos hace reflexionar y nos confronta con nuestra realidad. El Espíritu Santo es el que nos enseña a hacer la voluntad de Dios. El Espíritu es quien nos revela las cosas de Dios, pero las hace poco a poco en la medida que podemos irlas recibiendo. Es importante que usted y yo entendamos eso. En el libro de Lucas 16, 12 al 15 dice lo siguiente: aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad. Número 1, os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que
hablará todo lo que oiga. Mire qué interesante. Y os hará saber lo que habrá de venir. O sea, que Él nos guía a la verdad, pero además nos habla las cosas que oye del Padre, pero además nos muestra el futuro, nos muestra las cosas que van a venir en el futuro, pero también Él va a glorificar a Dios, dice el versículo 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y lo hace saber. Mire qué glorioso trabajo hace el Espíritu Santo. Nos guía a la verdad. Es el Espíritu Santo que nos va guiando paso a paso a conocer la verdad de Dios. Nos habla de todo lo que oye del Padre, pero también nos hace saber lo que habrá de venir, pero también Él glorifica a Cristo Jesús. Pero luego en Juan, capítulo 15, 26 al 27, Juan 15, 26 al 27 dice lo siguiente: cuando venga el consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, dice, y vosotros daréis testimonio también. Entonces, hermano, la persona que está siendo tomada y dirigida y controlada por el Espíritu Santo, lo primero que va a hacer es dar testimonio de Cristo Jesús. No se puede quedar callada, porque como decía Jeremías, sentía dentro de mi corazón un fuego que ardía, que no me permitía quedarme callado. Cuando el Espíritu Santo está gobernando y guiando nuestras vidas, no podemos quedarnos quietos ni callados. Tenemos que testificar de la persona de Cristo Jesús. Cuando usted y yo cuando creemos en Jesús y somos salvos, el Espíritu de Dios llega a morar en nuestros corazones. Él nos va revelando más y más y más acerca del Padre y acerca del Hijo. El Espíritu se encarga de eso. Cuando usted y yo creemos y recibimos a Jesús y somos salvos, el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de nosotros. Allá en Efesios, en el libro de Efesios capítulo 1, verso 13 al 17, dice la palabra de la siguiente manera: en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Todo aquel que recibió a Cristo es sellado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un sello, es una marca de Dios en nuestros corazones. El boleto de entrada al cielo es el sello del Espíritu Santo. Dice el versículo 14 que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Esto es lo que Pablo pedía para la iglesia: que conocieran más de la persona del Espíritu Santo, que se interesaran más, que se enamoraran más de la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el Consolador, que es de nuestra vida, Él será uno de los personajes, hermanos, que en el libro de Hechos se reconoce. Tal vez no se hable por el nombre diciendo el Espíritu, pero se conoce la obra de Él. El libro de Hechos habla de la persona del Espíritu Santo, usando a la iglesia, ministrando a la iglesia, llamando a la iglesia, convenciendo al mundo de pecado. Todos los mensajes, todas las predicaciones, todas las acciones de los apóstoles en el libro de Hechos, le encontramos que es influenciada por el poder del Espíritu Santo. En todo momento, en toda revelación, en los milagros, en las sanidades, en los mensajes, en los prodigios, en los personajes que aparecen en el libro de Hechos, nos encontramos en un alto porcentaje, si no decir el 100%, influenciados directamente por la persona del Espíritu Santo.
Entonces, hermanos, los discípulos que iban a necesitar el Espíritu de Dios para llevar a cabo la misión estaban escuchando de Jesús por última vez la importancia de que ellos debían de quedarse en Jerusalén para ser revestidos de este poder. También Jesús, antes de iniciar su ministerio terrenal, fue bautizado en el Espíritu. En el mismo momento que es bautizado en el agua, Él también recibe el bautismo. Fíjese en Lucas 2, 21 al 23. Dice, y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años, siendo, como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí. Pero miren lo interesante, dice que cuando él está siendo bautizado ahí en el Jordán, el Espíritu Santo en forma corporal, tomando la forma de una paloma, descendió sobre Jesús. O sea que es algo que usted y yo debemos de interesarnos mucho. O sea que es algo, hermano, que a usted le debe de importar. Por eso me da paso al segundo punto. Además de la promesa del Espíritu Santo en este capítulo que estamos estudiando, los versículos del 1 al 11, también, hermanos, está la recomendación que usted y yo como cristianos tenemos el deber de pedir el Espíritu Santo para nuestras vidas. Pedirlo. Y cuando hablo de pedirlo, hermanos, usted dirá, pero si yo soy cristiano y usted acaba de decir que ya lo recibió. El problema es que hay muchas personas que se han convertido al cristianismo, pero han ignorado la persona del Espíritu Santo. La han hecho a un lado. Oran al Padre, oran al Hijo, pero hacen a un lado la persona del Espíritu Santo. Y nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No podemos hacer a un lado la doctrina del Espíritu Santo. No podemos hacer a un lado a la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo, el cristiano debe de anhelarlo en su vida porque es poder de Dios dentro de su vida. Eso significa que no tener la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas, estamos completamente vacíos y huecos del poder de Dios en nuestras vidas. Solo sería bla, 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 solo sería expresión, solo sería decir, pero no vivir. Entonces, el deber, el segundo punto que quiero tratar es que el deber de cada cristiano es pedir el Espíritu Santo. Si uno quiere conocer al Espíritu Santo, Jesús dijo que solo lo tenemos que pedir. Miren lo que dice Lucas 11, 9 al 13. En Lucas 11, 9 al 13 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. O suponed que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Mire qué preciosa comparación. De repente hay una comparación con un padre. La analogía del padre con el hijo. La protección del padre. Las cosas importantes que un padre va a dar a sus hijos. Y él dice, ustedes que son malos, le van a dar cosas buenas a sus hijos. Imagínense su Padre Celestial, si ustedes le piden el Espíritu Santo, ¿cómo no se lo va a dar? Hermanos, Dios está interesado que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo de Dios. Que la persona del Espíritu Santo guíe y dirija nuestro camino. Él quiere que cada uno de nosotros, pero sabe, en ese momento de tristeza, en estos versículos que estamos leyendo, en esos momentos de tristeza de los discípulos que Jesús se iba, a ellos no les estaba interesando tanto el hecho de la persona del Espíritu Santo. Jesús estaba hablándoles de la persona del Espíritu Santo, pero ellos estaban preocupados de otras cosas. Ellos estaban esperando el reino de Dios desde el punto de vista de lógica de ellos. Para ellos el Mesías venía con un ejército para librarlos de la esclavitud que estaban viviendo bajo los romanos. Para ellos sus planes eran que al venir el Mesías los iba a encabezar en una rebelión, en una revolución que iba
a quitar de encima la esclavitud de los romanos. Pero Jesús tenía otro plan. Jesús estaba hablando de otra situación. Jesús hablaba de otro poderío. Jesús hablaba de otra unción. Jesús hablaba de otro gobierno. Jesús hablaba de otra dirección. Jesús les estaba hablando de empoderarse del Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo los empoderara y les diera la autoridad y poder para cumplir la obra de Dios aquí en la tierra. Muy distante y diferente al pensamiento de los discípulos. Miren los versículos 6 y 7, lo que dice la palabra. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. No había llegado el tiempo para el reinado mesiánico, ni de la restauración de todas las cosas. Todavía había una misión que cumplir para los discípulos y no era nada fácil. Tenían que padecer mucho, y esa fue la que él les estaba encomendando. Y en el versículo 8 les dice del poder que él realmente está hablando. Ellos estaban hablando de ejércitos, ellos estaban pensando en reyes, ellos estaban pensando en armas, ellos estaban pensando en levantarse en armas contra el gobierno romano, ellos estaban pensando en caballos, ellos estaban pensando en un rey a la cabeza. Jesús les habla de otro poder, y en el versículo 8 les dice el poder que va a venir sobre ellos, que no es, o mejor dicho, que es completamente diferente a lo que están pensando. En este tiempo, hermanos, la gente piensa arreglar las cosas con sus propios poderes, pero solo el poder del Espíritu Santo nos puede ayudar a salir de la ignorancia. Pero solo el poder del Espíritu Santo nos puede ayudar a salir de la idolatría. Pero solo el poder del Espíritu Santo nos puede ayudar a salir de la esclavitud, del materialismo, de la vanagloria y de muchas cosas más. No hay arma eficaz contra eso, solo la presencia del Espíritu Santo. Por eso Jesús les dice en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea, y en Samaria, y hasta los confines de la tierra. Estas fueron las últimas palabras que Jesús dijo a sus discípulos antes de subir al cielo. Mi amado hermano, Jesús les habla de otra revolución, les habla de una revolución a través del poder del Espíritu Santo. Usted y yo podemos ocasionar en una revolución espiritual en nuestro medio, en nuestra comunidad, en nuestro país, contra la injusticia de nuestros gobiernos, contra la esclavitud, contra lo terrible de las cosas horribles que hacen los gobernantes en la tierra. Pero nuestra revolución no es con armas. Pero nuestra revolución no es con odios, nuestra revolución no es con maldiciones, porque la Biblia dice que cuando a Jesús lo golpeaban y lo maldecían, Él bendecía. En una de las lecturas bíblicas que hemos tenido en el libro de Crónicas, creo que es el capítulo 4, si no me equivoco, Jesús dice: a nosotros nos maldecían y nosotros solo nos quedaba bendecir. Hermano, Dios nos ha llamado a tener una revolución de la carne. Dios nos ha llamado a tener una revolución del Espíritu, donde el Espíritu Santo nos empodera para poder dar testimonio del poder de la palabra, que puede cambiar los corazones y transformar las mentes de las personas y volver a las personas a Dios. Esa es la revolución de los cristianos. La revolución del Espíritu Santo, la revolución del poder de convencer el corazón de las personas, la revolución del poder de que las personas se conviertan al Evangelio y que salgan de la ignorancia, que salgan de la idolatría, que salgan de la injusticia, que salgan de la iniquidad, que salgan del pecado. Pero muchos siguen empecinados esperando una revolución como los discípulos esperaban, una revolución de la carne, una revolución del arma, una revolución de la ofensa, del razonamiento, del odio, de la rencilla, de la contienda, del pleito, del cuerpo a cuerpo, del mostrar quién tiene más poder y más capacidad. Jesús no estaba hablando de eso.
Quédense, reciban, pero van a recibir sobre sus vidas el Espíritu Santo, y cuando Él venga, ustedes me van a ser testigos. Y eso usted y yo lo conocemos en el libro de Hechos. ¿Cuál fue el precio que la iglesia tuvo que pagar en relación a esta revolución espiritual? Tuvieron que pagar precios de vida, tuvieron que morir a causa del evangelio, estar en las cárceles, ser perseguidos, pagar precios de no estar en sus hogares porque tenían que huir. Dejarlo todo. Esa es la revolución espiritual. La revolución del Espíritu es mostrar el amor de Dios en esta tierra. Con el amor de Dios venceremos cuántas cosas. El odio solo engendra odio. La rencilla engendra rencilla. La muerte genera muerte, disensión. Pero el amor une. Pero el amor despedaza el odio. Pero el amor perdona y restaura. Esa es la revolución del Espíritu. Jesús, antes de descender, dice lo siguiente: después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Ahí se quedaron los discípulos. Los discípulos esperaban el reino del Mesías, pero el Señor tenía un mejor plan: enviarles el Espíritu Santo, quien nos capacitará para cumplir la misión de llevar el Evangelio a todo el mundo hasta que el Señor retorne. Allá en el libro de Mateo capítulo 24, 14 habla de la segunda venida de Cristo en gloria. Y ahí es donde todas las cosas van a ser cambiadas. Pero mientras tanto, mi amado hermano, mientras el Mesías no vuelva en su segunda vez con la iglesia, después de que hayan estado las bodas del Cordero, que haya sucedido el rapto y venga Jesús en gloria con sus príncipes, la iglesia, hermanos, mientras eso no pase, la tierra seguirá siendo difícil para vivir, y los cristianos se complicará aún más, porque tendremos que vivir la revolución del Espíritu Santo, no la revolución de la carne. Usted tendrá que entender eso que estoy diciendo. Solo hasta entonces el reino de Dios será establecido, pero no solo en Israel, sino que en toda la tierra. Mi amado hermano, permitamos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Si sentimos que no lo tenemos porque hemos vivido un cristianismo de Cristo, nada más, solamente Cristo, porque está la doctrina de solo Cristos, solo Cristo. No, nosotros creemos en un Padre, Hijo y Espíritu Santo que es nuestro Dios. Y al Espíritu Santo no lo podemos quitar, porque si lo quitamos no tenemos poder, estamos vacíos. Porque entonces no sabemos la revelación de Dios para nuestra vida. Porque Él nos guía, porque Él nos consuela, porque Él nos convence de pecado, porque Él nos hace reflexionar. Entonces necesitamos vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Y esa dirección traerá una revolución espiritual, una revolución de amor, una revolución de perdón, una revolución de dar testimonio de la persona de Cristo. Mi amado hermano, los ángeles tuvieron, y para concluir, que dar una explicación a los discípulos, para que ellos terminaran de obedecer. Seguramente los discípulos estaban confundidos, no habían puesto mucha atención de lo que Jesús les había dicho, estaban más preocupados porque Jesús había sido llevado, apartado de ellos. Era difícil entender por qué Jesús se había ido y los había dejado. Pero el Señor envió ángeles para terminar de explicarles. En el versículo 10 y 11 dice: estando ellos mirando fijamente al cielo, mientras Él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, y les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Estas palabras de los ángeles, hermanos, no solo les trajo consuelo a ellos, les trajo dirección. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando estos ángeles terminaron de hablar con los discípulos, ellos volvieron o se fueron al aposento alto para esperar la promesa de Jesús. Dado que Él no regresaría pronto, no debían de quedarse allí parados, esperando, sino que debían de comenzar a moverse para poder ejecutar la misión que les había sido encomendada.
La misión comenzaba de ir al aposento alto y esperar la promesa del Espíritu Santo. ¿Sabe, mi amado hermano? Este es el tiempo para la gloria de Dios. ¿Podría usted pensar que como pastor recluido a mi hogar me he quedado quieto? Quiero decirle que he estado más activo que nunca, ayunando y orando y buscando de Dios, promoviendo la iglesia, motivándola, trabajando, pendiente, orando por la iglesia. No nos hemos quedado parados. El Espíritu Santo nos ha estado inquietando de muchas maneras. Y estamos haciendo reuniones, y estamos atendiendo a las personas, y estamos clamando a Dios a la hora que el Señor nos mueve a hacerlo, buscando la Biblia, leyendo la Biblia, estudiando con la familia. Porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Y si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, no nos deja quietos, nos incomoda. Preocúpese si usted está conformista, si no lo mueve nada, si no le motiva nada. Significa que el Espíritu Santo en su vida está dormido. Pero si usted está inquieto, orando, leyendo la Biblia, preocupándose por las demás personas, orando por ellas, clamando por ellas, evangelizando en todo momento, dando testimonio, significa que el Espíritu Santo está activo en usted. De lo contrario, si usted solo es sueño, solo es dormir, solo es televisión, solo es celular, solo es nada solo para su carne, usted no está teniendo una revolución espiritual, usted está teniendo una revolución de la mera carne. Y eso no puede ser. Usted tiene que pedir la presencia del Espíritu Santo en su vida, para mantenerse activo, vivo, para mantenerse con poder de Dios, para mantenerse lleno en el fuego, para que no lo sorprenda y lo intimide el miedo, el temor, para que no lo sorprenda el estrés, la ansiedad, la angustia, para que no lo sorprenda la enfermedad, para que no lo sorprenda la situación. En alguno de estos días oraba y he orado siempre, le he dicho: Señor, dame fortaleza, dame paz para enfrentar lo que viene por delante. Si es que tenga que enfrentar algo externo, de la familia, de la iglesia, o si es que tenga que enfrentar algo yo de manera personal, dame fuerzas, dame paz para enfrentarlo en el momento que tenga que enfrentarlo. Porque tenemos que estar despiertos. Solo el Espíritu Santo nos puede mantener despiertos. Si el Espíritu Santo en su vida no existe, si el Espíritu Santo en su vida solo es una historia vaga y no está activo en su vida, mi amado hermano, usted está muerto y está vacío. Usted no tiene una revolución espiritual. Usted tiene que despertarse. Y usted tiene que darle lugar al Espíritu Santo. Y usted tiene que hablar en esas lenguas que por años habló y dejó de hacerlo. Usted tiene que pedirle que lo bautice y lo llene de su poder. Usted tiene que pedirle que despierte los dones y talentos, los dones en su vida. Usted tiene que pedirle al Espíritu Santo que le revele, que le muestre lo que Dios quiere de su vida, que muestre la voluntad de Dios en su vida. El Espíritu Santo debe de estar vivo en cada uno de nosotros. Los discípulos entendieron la palabra, se fueron al aposento alto, y en el capítulo 2 de Hechos usted va a encontrar que ellos fueron bautizados por el poder del Espíritu Santo. Mi amado hermano, oremos en esta mañana para que lo que le he explicado no se quede en nada, sino que se quede en una bendición para su vida. ¿Le parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, oro en esta mañana preciosa para que tu palabra quede penetrada en el corazón, en la mente y en el corazón de cada uno de mis hermanos, y que comiencen a buscar, a pedir la unción, el poder, la llenura, el bautismo del Espíritu Santo cada hermano, y que cuando ellos lo reciban y se llenen, se van a dar cuenta de lo que habían desperdiciado por años. Podría ser que tengan 20 años, 15 años, 10 años, 11 años de estar en el Señor, 7, 5 años de estar en el Señor y nunca han disfrutado de la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Pero esta mañana, Padre, yo los reto y los motivo para que ellos, Padre, te busquen y busquen la presencia y la unción del Espíritu Santo. Y si nunca han sido bautizados, que le pidan al Señor el bautismo del Espíritu Santo para que comprueben realmente cuál es la verdadera vida del cristianismo. Dependemos de la persona del Espíritu Santo para hacer la obra, para predicar, para la revelación, para la enseñanza, para el milagro. Entonces cada creyente que está falto de la unción, que está falto del bautismo del Espíritu Santo, mi Dios, no podrá disfrutar de estas maravillas.
de las cosas secretas que hay para ellos, no las han descubierto. Ministrales, Espíritu Santo, en esta mañana. Toca cada vida, convénceles que necesitan tu unción y tu poder, y que se despierten en el nombre de Jesús, y que haya un avivamiento, que haya una revolución del Espíritu Santo en cada vida, y que haga morir la revolución de la carne en cada vida. En el nombre de Jesús quedamos en tus manos. Gracias a Dios. Amén y amén. Mi amigo, usted que me ha escuchado, usted que se apartó del Señor, necesita hacer esta oración ahora mismo. Prepare su mente y su corazón. Si se quiere poner de rodillas, hágalo ahí donde está. Usted que está a punto de quitarse la vida porque ya no le haya sentido. Usted que no haya para dónde darle, es que le falta Cristo en su corazón. Y el Espíritu Santo toca su vida y lo convence de pecado en esta hora. Y usted se arrepiente y hace esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Ahora yo recibo tu señorío en mi vida. Espíritu Santo, ven a guiar mi vida. Sé el sello de mi corazón para mi salvación. Inscribe mi nombre en el libro de la vida para salvación de mi alma. Ahora soy una nueva criatura por el milagro de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hizo esa oración, le felicito. Y le motivo en el nombre de Jesús a seguir adelante. Ánimo, hermanos, Iglesia Emanuel, vamos adelante. Estemos pendientes por cualquier información que haya a través del WhatsApp, le notificaré. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y la gracia de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Qué bonito mensaje. Qué bendición haber recibido esa palabra del Señor que nos edifica, que nos ayuda día a día a ser mejores para Él. Damos gracias a Dios por su palabra, damos gracias a cada uno de ustedes por haber estado en este tiempo. Asimismo, les voy a pedir que preparen su ofrenda. Vamos a orar por la ofrenda que tenemos preparada para esta hora y pedirle al Señor que sea nuestro proveedor siempre. Oremos. Amado Dios, gracias te damos por nuestra finanza, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú eres nuestro proveedor y eres el que nos da el sustento cada día, Padre. Padre, en esta hora quiero pedirte por cada hermano, por cada amigo que se encuentra en necesidad, de que sea usted su proveedor, que sea usted supliendo cualquier necesidad, Señor, porque sabemos de que usted todo lo puede. Gracias te damos, Señor, te damos una ofrenda agradable y perfecta solo a ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero hayan pasado un tiempo muy especial. Nos vemos hasta la próxima.